Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en estas charlas, este grupo de charlas. Yo les tengo que hablar sobre el dato. Esto lo he investigado durante 20 años, desde justamente el 1996. Entonces estamos inmersos en una cantidad de datos, de tal manera que llegamos hasta la era de la información y últimamente estamos hasta la era de la infoxicación. Lo primero que digo es, bueno, ¿cuándo comienzan los datos? ¿En qué momento comenzaron los datos? Y empecé a investigar y encontré muchos artículos que empezaron con el tema de los impuestos. Pero también empecé a investigar que cuando el hombre comenzó a ser un ser pensante, en ese momento empezó a escribir las cosas. Y entonces de ahí fue evolucionando hasta que los datos empezaron a tener una relevancia importante con los impuestos. Entonces los datos empiezan a funcionar cuando los pueblos, los gobiernos, los sacerdotes empiezan a contabilizar, a buscar información para proveer sus guerras, proveer sus cultos, toda una serie, empiezan a contar los animales que cazaron, cuántos animales necesitan cazar para abastecer a toda la comunidad. Y es el comienzo de los datos, hasta lo que hoy, en nuestros días, tenemos la carrera de ciencia de los datos, maestría y doctorado. Tenemos en las empresas alguien que se llama el científico de datos, el nerd de los datos. Tenemos alguien que se llama el gestor de los datos. Y lo más interesante es que hoy, arriba del director de informática, está el gobernador de los datos. Qué bonito, yo soy el gobernador de los datos en la empresa. Entonces tenemos ya posiciones, nuevas posiciones que están saliendo hasta llegar a lo que es mi tema, que se llama Big Data, y llegar a posiciones de análisis de la información. Eso es lo que tenemos. Entonces, el dato más o menos ya establecido tiene alrededor de 5,000 años. Tenemos registros desde hace 5,000 años que lo han conservado. Ahora, una cosa importante, ¿para qué nos sirven los datos? Una palabra muy simple es para guardar la historia. Ese es el propósito. Y aquí hago una semblanza del señor Díez, del dueño de Bardal, hace muchos años, en 2001, que dijo, Bardal tiene 50 años de antigüedad y 4 años de historia. Quiere decir que hace 4 años compraron un software que les estaba guardando la historia. Entonces, las grandes civilizaciones, las grandes culturas que ha habido en nuestros días, ¿saben qué han hecho? ¿Cuál es el patrón, el denominador común? Que han sabido conservar los datos. Si nuestro México quiere ser grande, como es el tema de esta charla, tenemos que focalizarnos en guardar la historia. Ese es nuestro propósito y eso es por lo que estoy aquí. Entonces, nosotros lo podemos ver en la NFL, lo podemos ver en la NBA, lo podemos ver en el básquetbol, que le gusta el básquetbol. Si tiro por la izquierda, 65 puntos. Si tiro por la derecha, tantos puntos. Toda la cantidad de estadísticas que hay en torno de ese dato. Y si nosotros viéramos, por ejemplo, que a mí me gusta la charrería, ¿en qué lugar viene la información de quién fue el charro completo hace 5 años? Entonces nuestros deportes nacionales no guardan la historia, no guardamos la historia de lo que debemos hacer de estos grandes competidores y por lo mismo no nos podemos comparar, no podemos saber si va bien y entonces ¿qué pasa con el país? Cada 6 años borramos la historia y entonces somos un país sin historia prácticamente. Entonces, fíjense que estamos desde gente tan brillante como Porfirio Díaz, el día que dejó su mandato, puso una cápsula del tiempo, así le llamó, y puso un cofrecito con los periódicos de Francia, de aquella época, los guardó y recientemente, en el 2006, los pudieron rescatar
en el monumento de Luis Pasteur, ahí en la Ciudad de México. Fíjense la visión de ese hombre que dijo, voy a guardar mi historia para pueblos futuros, para que conozcan la verdadera historia. Y también tenemos otro caso que tenemos allí en la catedral, también se encontró un cofre de 1791, ¿sí? Donde venían dos mexicanos que guardaron periódicos, monedas de aquella época. ¿Por qué? Porque ellos pensaron y dijeron, la historia la tenemos que guardar. Y alguien más adelante, no sé si son 100, 200 años, ¿sí? Debe de saber lo que vivimos en nuestro momento. Debe de estar presente, debe de saberlo. ¿Por qué? Porque así se va a explicar por qué vive hoy esa persona así. ¿Pero qué creen? Así como estamos llegando, llega Internet, llegan las redes sociales, llega WhatsApp, llega toda una serie de tecnologías, desde esas maravillosas cápsulas del tiempo, nos empiezan a tosigar de información todos los días. Y esa información llega un momento en que se genera la infoxicación de nuestro cerebro. De eso se trata un poco la información, ¿sí? De que no tan, pero sí lleguemos a un punto que le empecemos a analizar, que nos vaya diciendo, nos vaya explicando qué cosas está guardando. Por ejemplo, en una tienda muy grande, mundial, se empezó a analizar los datos. Se meten algoritmos que se llaman de minería de datos. De lunes a viernes, después de las 7 de la noche, lo que más empieza la gente a llevar es pañales y cerveza. Empiezan a ver quién se llevan los pañales y las cervezas, mandan equipos y encuentran que eran hombres de 25 a 35 años con 1 o 2 hijos. Entonces la tienda acercó los stands y la venta de las cervezas aumentó 30%, solamente acercando los stands. El año pasado hicimos un estudio en una tienda muy importante, de estas de membresía, y le decía al director, ¿cuál es tu mejor cliente? Mi mejor cliente es el cliente saludable, el que hace ejercicio y entonces compra lechuga orgánica, pavo orgánico, carne orgánica, tomate orgánico, galleta orgánica, todo orgánico. Ese es el mejor cliente. Seleccionamos a estos clientes y la pregunta que nos hicimos es, ¿cuál es el producto que más compran esos clientes que acaban de comprar? No orgánico, producto no orgánico que acaban de comprar estos productos. ¿Saben lo que salió? Brownie de chocolate. Entonces ya ahora que veo ahí, cada vez que veo un deportista así, le digo, pecadorcito. En la Secretaría de Educación Pública hicimos uno de los más grandes proyectos que hemos tenido, de una prueba que se llama Exani. Los chicos, cuando salen de de la secundaria, hacen un examen para la prepa que se llama Exani, y son 128 preguntas. Y entonces la pregunta era, ¿por qué? ¿De qué dependía que sus alumnos no estuvieran en la escuela, no entraran a la prepa? Fuimos y aparte les hacían otras preguntas muy interesantes, si comían leche, huevo, carne, si iban a la biblioteca, si sus padres estaban divorciados, qué número en la familia eran, cuántos hombres, cuántas mujeres. Les hacían como otras 100 preguntas a estos niños. Y descubrimos, después de todo analizar más de unos 800,000 niños durante muchos años, encontramos 2 variables que son interesantes. ¿Por qué un alumno no queda? La primera variable era una pregunta que decía, ¿hasta dónde te ves tú estudiar? ¿Te visualizas estudiar? Y todo el que respondió, no sé, o secundaria, no quedaba. Un tema de visión de vida. Y la otra pregunta era preguntas de autoestima. Preguntas sobre valores de esta persona, de motivación, y todo lo que tenía autoestima baja y no tenía una visión de vida, esos alumnos no quedaban en la prepa. Curiosamente, esas materias no se dan en la prepa, no se dan en la carrera, no se dan ya en la escuela, se quitaron. Entonces hoy, con los datos, hemos descubierto que los estudiantes necesitan visión y necesitan autoestima, además de todo el complemento académico. Ya a las autoridades les corresponderá tomar acciones, pero por lo menos ya sabemos que esas son las 2 variables por las cuales
estos alumnos tienen ese problema de entrar a la prepa, ¿sí? A eso nos referimos cuando empezamos a explotar, a torturar los datos. Pero ¿cuál es el mayor problema de esto? Uno, los hackers. Hoy nuestras bases de datos están siendo vulneradas. Por ejemplo, hay una estadística que a la empresa que la hackean, se entera de que la hackean 7 meses después. Hoy estamos ante los hackers y no hay nadie que pueda garantizar que no va a pasar nada. Esa es una preocupación. Por otra parte, me preocupa mucho que no exista, que el político haga un maquillaje a los datos. O sea, ¿qué está pasando con los gobiernos? ¿Por qué están diciendo mentiras? Entonces, una de las propuestas que estamos aquí es que exista la ley del dato verdadero, que el político, que es el que va a emitir las estadísticas, firme que realmente él se compromete que son datos verdaderos. Si nuestro país, si nuestro México quiere pensar en grande, queremos ser una superpotencia, queremos llegar a los grandes, si nuestra empresa quiere ser grande, tenemos que trabajar mucho en los datos, mucho en qué dato vamos a guardar. Entonces, vamos a estar haciendo algo que se le llama economía de la información, ¿sí? Vamos a estar guardando toda esta información, ¿sí? Y pensando que es importante que ya nuestro país, nuestra empresa, nuestra escuela, todos empecemos a manejar las estadísticas de una mejor manera. De mi parte, muchas gracias.